Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República. En esta ocasión vamos a analizar el amparo directo en revisión 3623/2014, que nos va a permitir entender el alcance, el contenido, el significado de ese derecho tan importante que es la presunción de inocencia. ¿Qué significa la presunción de inocencia? ¿Cómo debe ser aplicada? ¿Qué vertientes tiene? Es un derecho que parece fácil de enunciar, pero que ya en su aplicación práctica supone diversas connotaciones. Y para entender el alcance de este derecho y del conjunto de cuestiones que se ventilan en la sentencia, le doy la bienvenida a Arturo Bárcena. Arturo, gracias por estar aquí. Qué gusto recibirte nuevamente en el programa. Y a Carlos Ponce. Carlos, gracias, igualmente muy bienvenido y gracias nuevamente por estar aquí. Ya nos has hecho favor de acompañarnos. Carlos, te quiero pedir que nos ayudes a entender cuáles son los hechos alrededor del caso. Me parece que son muy significativos para entender el análisis que posteriormente hace la Corte. Y también, si nos puedes contar de manera resumida, la secuela procesal que permite que llegue a conocimiento del máximo tribunal, por favor. Claro que sí, Miguel. Bueno, esto es un caso que se origina en el año 2007. En ese año se encontró en la Ciudad de México un cuerpo sin vida de una persona, de un hombre, con lesiones aparentemente generadas por un arma de fuego. El Ministerio Público inició una investigación y en el transcurso de esa investigación una persona compareció y señaló que muy probablemente este homicidio pudo haber sido causado por 4 personas a las que identifica por sus apodos. Aproximadamente, derivado de eso, el Ministerio Público emite una orden de búsqueda y localización de estas personas y aproximadamente un mes después, aproximadamente a las 3 de la mañana, una persona acude a las oficinas de la entonces Policía Judicial del Distrito Federal a señalar que una de estas personas que había sido señalada como probable responsable se encontraba en un bar en el sur de la ciudad. Entonces la Policía Judicial le pide a esta persona que los acompañe, se acuden a este lugar, este sujeto identifica a una persona que se encontraba en el bar como una de las personas que había sido señalada y los policías proceden a hacer la detención de la persona. Lo trasladan, la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, quien en su momento dicta una orden de detención por caso urgente. Se sigue el proceso penal y la persona es sentenciada en el año 2008 por la comisión del delito de homicidio calificado. Esta sentencia se confirma en segunda instancia y el quejoso promueve, el sentenciado promueve un juicio de amparo en el que alega violación a múltiples derechos, pero en particular a la presunción de inocencia, considerando que se violó en su perjuicio el principio indubio pro reo, porque las pruebas que obraban en el expediente no eran suficientes para acreditar su responsabilidad. El tribunal colegiado niega el amparo y entre los argumentos para negar que haya una violación al derecho a la presunción de inocencia, hace 2 manifestaciones que creo que son relevantes para el caso. La primera es que con base en una tesis de la Suprema Corte de la sexta época, los tribunales de amparo tenían vedado el poder analizar la existencia de duda, porque la duda se entendía un concepto reservado a los jueces de instancia, se entendía que era una cuestión que quedaba únicamente en el fuero de los juzgadores. ¿Te refieres en esa lógica de indubio pro reo? De indubio pro reo. En caso de duda, etcétera. Quizá habría que contextualizar. Lo que estaba alegando el quejoso es que en caso de duda debía absolvérsele. Pero el colegiado lo que dice es, yo no puedo analizar la existencia de esa duda porque conforme a este criterio, a los tribunales de amparo no nos está permitido llevar a cabo este análisis. Y la segunda cuestión que determina el colegiado es que las pruebas que existían en el expediente pues sí eran suficientes para para condenarlo, y que las pruebas de descargo que se habían ofrecido quedaban descartadas por la sola existencia de estas evidencias de cargo, porque además era evidente que iban dirigidos a probar una versión defensista, dice la sentencia. Así dice literalmente el colegiado, ¿verdad? Como que si hicieran pruebas de cargo, entonces las pruebas de descargo ya ni siquiera las voy a analizar. Parecería que eso es algo indebido, ¿no? Es lo que vamos a discutir. Pero en realidad es la tarea de la defensa. Bueno. Y esta sentencia se recurre por el quejoso a través de un recurso de revisión, que es el que llega a la Suprema Corte y es el que abre la posibilidad de analizar estos temas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Arturo Bárcena, pues un derecho que es fácil de enunciar y que además forma parte, creo, de la cultura jurídica. Creo que en el sentido común jurídico de las personas está esta idea de que
debemos ser presumidos inocentes, hay una presunción de inocencia. Pero ya a la hora de aplicarlo, a la hora de desarrollar el contenido específico y concreto, parece que no es tan sencillo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de presunción de inocencia? Sí, pues yo diría, Miguel, que es un derecho bastante interesante por varias razones. Primero, aunque como bien dices, es un derecho conocido, el que escuchamos mucho hablar de esta idea de que la inocencia es algo que se debe presumir en los procesos penales, realmente es un derecho que tiene bastante poco en la Constitución. Es un derecho que se incorporó expresamente a la Constitución en la reforma penal de 2008, lo cual pues parecería muy fuerte en el sentido de pensar que antes de 2008 no había presunción de inocencia. Esto no es tan cierto en el sentido de que a pesar de que el derecho se incorporó en la reforma en la reforma constitucional en materia penal de 2008, ya la Corte había tenido algunos pronunciamientos donde previamente había dicho que la presunción de inocencia era un derecho que estaba implícito, entre otros artículos, en el 20 constitucional. Entonces, sí había reconocido que implícitamente estaba la presunción de inocencia en la Constitución, pero no lo había desarrollado. Entonces, es un derecho pues joven en el sentido de que expresamente estuvo hasta 2008, pero también es un derecho cuyo desarrollo jurisprudencial también es bastante reciente. Yo diría que los primeros pronunciamientos sobre el derecho son de 2012 aproximadamente. Pues muy recientes. Muy Estamos reciente. hablando de menos de 10 años. Y Ya como construcción sí, jurisprudencial, sí. ¿no? Y no deja de ser también alarmante porque uno pensaría como cómo se resolvían estas cuestiones relacionadas con la idea de que las personas deben presumirse su inocencia antes de que hubiera un desarrollo. Y aquí sí quiero pues decirlo en el sentido de que a partir de esa fecha ha habido un desarrollo muy intenso de este derecho en la doctrina de la Suprema Corte. La sentencia de la que vamos a hablar ahora recoge pues muchas sentencias que previamente a que se dictó esta que nos ocupa habían abordado el tema y habían desarrollado distintos aspectos. O sea, podremos decir que ya hay una doctrina. Digo, a pesar de estos años, que son todavía pocos, pero Sí, yo diría ya que estamos trabajando sobre un terreno más o menos conocido. yo creo que hay una doctrina bastante robusta e incluso en una cosa que me gusta decir cuando hablamos de presunción de inocencia, a veces se cree, por ejemplo, que la Corte Interamericana siempre es más progresista que la Corte Mexicana. Yo creo que en parte porque no se conocen los desarrollos de la Suprema Corte Mexicana. Este es un tema donde claramente lo que ha dicho la Suprema Corte Mexicana es una construcción mucho más robusta que la que ha hecho un tribunal como la Corte Interamericana en la materia. Entonces, yo sí Se creo ha quedado que como más en general, ¿no? La Corte Interamericana como que lo ha dejado un poquito más, bueno, en términos más generales, digamos, la Corte Mexicana ha aterrizado más. sí, ha abordado temas mucho más específicos, mientras que la Corte Interamericana hasta el momento pues se ha quedado en cuestiones mucho más generales, ¿no? Entonces, esto es lo que te podría decir en cuanto a qué tan novedoso es el derecho. Y pues simplemente para concluir esta idea, te diría también que esta construcción jurisprudencial que ha hecho la Corte sobre el derecho ha hecho una distinción que después ha utilizado para resolver muchos casos. Ha dicho la Corte que la presunción de inocencia puede dividirse o que se pueden analizar en tres vertientes distintas. Ha hablado de la presunción de inocencia como una regla de tratamiento procesal, y hay todo un desarrollo sobre eso que podemos platicar ahora. Ha hablado de la presunción de inocencia como regla probatoria, también diciendo muchas cosas. Y finalmente ha hablado de la presunción de inocencia como estándar de prueba. Yo creo que esta sentencia se centra sobre todo en estas dos últimas vertientes, pero sí me gustaría señalar pues, que hay un panorama mucho más amplio que la Corte ha venido construyendo respecto a este derecho. Por eso se le llama un derecho poliédrico. En algunas sentencias de la Corte se usa esa terminología, ¿no? Como un derecho que tiene varios lados, varios significados. Son estos tres, ¿no? Exacto, sí, se usa esa expresión, recuperando a algún autor que se ha ocupado del tema que así lo ha señalado. Pero sí, básicamente la idea de que tiene distintos aspectos que juegan en diferentes momentos procesales y que protejan al imputado de diferente manera. Lo más sencillo, seguramente, Carlos, es el punto número 1 que mencionaba Arturo Bárcena, es decir,
la regla de trato procesal. Ayúdanos a entender este primer aspecto y luego ya pasamos a temas probatorios, que efectivamente la sentencia borda y borda muy fino sobre lo probatorio. Pero vámonos a este primer aspecto. Sí, como decía Arturo, la primera vertiente es, pues, y como mencionas tú, es quizá la más sencilla, la más fácil de entender, que es que la presunción de inocencia obliga a cualquier autoridad del Estado mexicano a darle a una persona que está siendo procesada por la comisión de un probable delito el trato de inocente hasta que no se dicte una sentencia condenatoria en su contra. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, en principio, que ninguna resolución que se adopte antes de la sentencia, ninguna resolución judicial o por parte de cualquier otra autoridad, puede darle el tratamiento de culpable. Debe siempre dársele el tratamiento de una persona inocente en cualquier otra resolución previa a la sentencia. Y hay otras manifestaciones que también la Corte ha abordado, por ejemplo, en el amparo directo en revisión 517/2011, en donde se hablaba también de la manipulación de medios, por ejemplo, para hacer pasar a una persona como culpable o poniéndola en condiciones que hacían suponer que la persona era culpable, haciendo que hubiera en la opinión pública un juicio anticipado sobre la culpabilidad de una persona. O sea, una dimensión extraprocesal. Que podría ser, sí, es lo que se le llama como una dimensión extraprocesal de la Una regla. proyección de la presunción de inocencia, pero más bien a nivel mediático, sí. social, digamos, de la comunidad, ¿no? Que también tiene un impacto en la presunción de inocencia y que la Corte Interamericana también, en el caso Cantoral y Benavides, reconoce esta situación. En un caso en el que se había puesto a una persona con el ropaje de un preso y se le hacía pasar como miembro de un grupo terrorista, ¿no? La Corte reconoce que esa actuación fue contraria a una manifestación de las que tiene la presunción de inocencia. Oye, el caso que digo, lo puedo decir porque la propia interesada se ha referido a él y Sí, claro, perdón. En términos, ese amparo 517 es el caso de Florence Cassés. Correcto. Es el caso de esta ciudadana francesa. Ella misma lo ha dicho, vaya, lo digo porque ese quizás sea un caso público como pocos, ¿no? Que ha generado un vaivén mediático y que ella misma ha salido, ya ha hablado del tema, etcétera. Y bueno, yo creo que está en la mente de todos el caso Florence Cassés, donde define este aspecto. Te quiero preguntar, Carlos, ¿y medidas cautelares, por ejemplo? Si me vas a tratar como inocente, pues las medidas cautelares juegan un papel ahí importante, porque si de entrada dices, oye, te presumo inocente, pero te restringo la libertad a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, pues ahí cómo juega, cómo queda la presunción de inocencia. Sí, yo creo que ahí hay consenso, digo, hay algunos temas complicados por algunas figuras que reconoce nuestra Constitución, pero ahí hay un consenso en que las medidas cautelares no pueden suponer una condena anticipada, no pueden utilizarse como una especie de reproche por parte del Estado, y por eso las medidas cautelares deben ser de carácter excepcional. Es decir, no está prohibido en nuestros sistemas constitucionales, ni en la región, ni nadie lo sostiene de esta manera, restringir los derechos de una persona que se considera probable responsable de un delito. Lo que no se puede hacer es utilizar estas medidas cautelares para sancionarla, para reprocharle de manera anticipada la comisión del delito. O sea, sería la diferencia entre, digamos, lo cautelar se justificaría y habría que argumentar en ese sentido en función de fines procesales únicamente. Exactamente. ¿Y pero cuáles son estos? Pero no es la pena. Pero no es la pena, No es el castigo. no puede significar un reproche y por eso es difícil que nosotros impongamos este tipo de medidas considerando simplemente la peligrosidad de la persona o el tipo de delito que se le está imputando. Es más bien, o en lo que existe consenso al menos, es cuando pues, existe riesgo de que la persona puede sustraerse de la acción de la justicia o que esa persona, si enfrentara su proceso en libertad, pondría en riesgo la investigación. Y eso tiene que estar probado también, ¿no? Esto que está sujeto a argumentación. Exacto. Esto que estás diciendo es importantísimo porque me parece que en el mundo del siglo XXI, en el país en el que estamos viviendo en la actualidad, hay una fuerte tendencia a pedir que metan a la cárcel a las personas que son sujetos de un proceso penal simplemente. Creo que hay una confusión ahí entre los objetivos y los fines del proceso penal y la lógica y el funcionamiento de las medidas cautelares. Creo que tu explicación es muy útil en ese punto. Y luego el hecho de que, por ejemplo, esta visión que está en la sentencia del caso Cassés, que citamos, la asuma también cada persona en lo individual y que no lo dejemos a que la Suprema Corte dijo o la Fiscalía General de la República dijo. Vaya, se los pongo en estos términos, en las redes sociales hay linchamientos
permanentes de personas por el puro hecho de ser detenidas. Vaya, o que ya se ejerció una acción penal y dicen, no, si ya fue acusado de tal cosa, seguramente ya es culpable. O sea, las redes sociales linchan permanentemente y creo que tu comentario es muy atinado en el sentido de advertir esto. Sí, creo que ahí tienes un punto muy importante, que cuando discutimos este tipo de medidas, creo que de lo que nos olvidamos precisamente es de la presunción de inocencia. Creo que es lo que estamos dejando de lado. Se sacrifica en medio minuto. Exacto. Es como si no existiera la presunción de inocencia, y la simple imputación ya nos debe llevar a tomar las medidas más drásticas en contra de una persona. Y creo que aquí valdría la pena como tal vez profundizar y discutir cuál es la razón de ser de la presunción de inocencia y cuáles son los riesgos que se busca evitar al garantizar que una persona sea tratada como inocente. Pero la presunción de inocencia no podremos calificarla como una columna vertebral del debido proceso. Sin duda, es uno de los pilares. ¿Se imaginan debido proceso sin presunción de inocencia? Sí, no, digo, por eso decía que me parece sorprendente que en México pues tengamos tan poca tradición jurisprudencial sobre el derecho, porque uno pensaría, ¿y qué pasan con todos los procesos previos que se realizaron, ¿no? Entonces creo que la presunción de inocencia es un, como bien lo dices, es la columna vertebral del debido proceso, y es muy importante también, sobre todo cuando tenemos oportunidades como esta, de pues intentar ayudar a eliminar algunas confusiones que hay respecto de algunos conceptos. Has abordado, creo que muy atinadamente, este problema en relación con las medidas cautelares, y yo agregaría a lo que dices, es que hay la creencia de que hay impunidad en la medida en que no se dicta una medida cautelar de prisión preventiva. Eso es importantísimo. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Creo que esto es erróneo porque la impunidad tiene que ver con que no hubiera castigo al final. Y quizás también es una cosa que quienes trabajamos en tribunales también nos hace falta explicar, es pues no solo de qué se tratan las medidas cautelares, como bien lo decía Carlos, que no persiguen la finalidad de castigar, y entonces no podemos asumir que si una persona no tiene una medida cautelar, o sobre todo la medida cautelar más fuerte, que es la prisión preventiva, no podemos asumir que una persona que no tiene una medida cautelar pues vaya a quedar impune. Eso no quiere decir la ausencia de una medida cautelar. La ausencia de una medida cautelar lo que quiere decir es que no se satisfacen los objetivos constitucionales que la propia Constitución establece para que se pueda dictar una medida de este tipo. Que no empata con la sanción. Es decir, la sanción, la pena, digamos, hablando de derecho penal, pues será materia de la sentencia. Claro, pero además por una cosa muy importante, Miguel, o sea, que toda esta idea de que se genera impunidad cuando no hay medida cautelar también pierde de vista que el proceso penal, y en el caso del nuevo sistema acusatorio, el juicio oral es el mecanismo a través del cual vamos a conocer qué es lo que ocurrió. Claro. Entonces, hasta que no haya un juicio seguido con las garantías de inmediación, contradicción, publicidad, tal y como lo establece la Constitución, no podemos decir que una persona es responsable de haber cometido un delito. Entonces, el hecho de que alguien no esté en prisión durante ese tiempo, o sea, no quiere decir para nada que vaya a quedar impune, porque además la única forma en la que vamos a poder llamar a esa persona a cuentas y responsable de un delito es habiendo pasado todo el proceso y habiendo un juez considerado en un proceso, en un juicio oral seguido con estas garantías, que esa persona cometió ese hecho que se le atribuye, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena la oportunidad de discutir estos temas quizás más generales, porque creo que hay muchos equívocos en la opinión pública sobre la importancia de las instituciones procesales y de derechos humanos como la presunción de inocencia. Sin duda. Y bueno, ustedes son servidores públicos, funcionarios judiciales muy, muy destacados y brillantes en su desempeño, y a lo mejor no pueden decirlo, pero yo sí me voy a atrever a decir que también este tipo de reflexiones pues pone en juego o pone en duda el carácter oficioso de la prisión preventiva. Lo asumo como un comentario personal, es decir, cuando en automático decimos todas aquellas personas que sean acusadas de estos delitos y ponemos una lista de delitos, en automático van a ser privadas de su libertad, creo que estamos teniendo severos problemas en comprender la presunción de inocencia. Es algo que el Estado mexicano decidió hacer a nivel constitucional, lo cual todavía es más grave, pero ha sido materia de señalamiento por organismos internacionales. En algún momento tenemos que hacer cuentas
de si esto es compatible o no con los derechos humanos, con el debido proceso, con la presunción de inocencia. Lo digo a título personal. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos intentando entender, y vaya, de qué manera y con qué nivel de expertos, la presunción de inocencia. Algo que trasciende más allá del proceso penal, más allá del ámbito judicial y que nos tiene que interesar, por supuesto, a todos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa. Ya lo dijo la Corte, estamos comentando el amparo directo en revisión 3623-2014 con Arturo Bárcena, con Carlos Ponce, nuestros invitados en este programa. Y pues les propongo, Arturo, Carlos, que vayamos avanzando en esta comprensión del derecho poliédrico. Entremos a cuestiones probatorias, Carlos. La segunda vertiente, nos lo comentaba Arturo Bárcena en el primer bloque, de la presunción de inocencia es esta comprensión de la presunción de inocencia como regla probatoria. A ver, ¿cómo podemos empezar a entender ese aspecto? Aquí en esta parte la Corte ha entendido que como manifestación de la presunción de inocencia, la regla probatoria se refiere a los requisitos y condiciones que deben de satisfacer los medios probatorios para poder enervar la presunción de inocencia, para poder derrotarla, ¿no? Y aquí la Corte ha entendido que esta vertiente implica al menos tres cosas, yo lo diría de esta manera. La primera cuestión es que la evidencia, los medios de prueba deben de ser considerados de cargo. A ver, ¿qué significa eso? ¿Pruebas de cargo? Pruebas de cargo. La Corte explica que, digamos, para poder desvirtuar la presunción de inocencia de una persona no basta con que hayan pruebas, voy a decirlo de esta manera. No basta con que haya pruebas en un expediente, un listado de pruebas, ahora que se desahogan medios de prueba en un juicio oral, sino que estos medios de prueba deben apuntar a la responsabilidad de la persona. Deben poder demostrar que la persona efectivamente cometió el hecho que la acusación le está imputando. Y aquí la Corte explica que estos medios de prueba pueden llevarnos a la conclusión de que el hecho efectivamente ocurrió de dos maneras. Pueden ser pruebas directas o pueden ser pruebas indirectas, pero tienen que ser de cargo, tienen que apuntar a la responsabilidad. A ver, pero cuando hablamos de pruebas directas e indirectas, ¿de qué hablamos? Para entendernos. La prueba directa es aquella cuyo contenido, es decir, lo que pretende probar, coincide exactamente con el hecho que se pretende probar. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de una testimonial? Supongamos un caso de homicidio. Estamos acusando a una persona de que privó de la vida a otra persona y un testigo afirma haber visto cómo esa persona privó de la vida a otra. Ahí estamos hablando de una prueba directa porque el contenido del medio de prueba, que es el dicho del testigo, coincide efectivamente con el hecho que se pretende probar y que además es el hecho constitutivo del delito. Esto en muchas ocasiones no existe y por eso también se ha admitido la posibilidad de contar con pruebas indirectas que no se refieren directamente al hecho imputado, pero que de manera indirecta nos permiten inferir que ese hecho ocurrió. Por ejemplo, supongamos que una persona es privada de la vida en un lugar cerrado, sin que haya ningún testigo presente, pero hay una persona que afirma ver que una persona entra a ese domicilio al mismo tiempo que la víctima o sale del mismo. En este caso podríamos decir que estamos frente a una prueba indirecta que nos podría permitir, que nos permitiría inferir de manera razonable, con mayor o menor grado de probabilidad, que la persona que entró al domicilio muy probablemente cometió ese homicidio, el homicidio. Ahora, lo que la presunción de inocencia como regla probatoria nos exige es que el juez se comprometa a determinar, analizar que efectivamente los medios de prueba ofrecidos por la acusación nos permiten hacer esta conexión entre los medios de prueba y el hecho a probar. Más adelante vamos a hablar del estándar de prueba, que es además se tiene que analizar que las inferencias son razonables, ¿no? Arturo, ¿qué más sobre regla probatoria? Porque esta comprensión nos adentra en toda una reflexión que en México no es común. Sí. Tú eres especialista en ese tema y lo sabes bien, pero creo que aquí la sentencia nos permite asomarnos a ¿cómo le llamamos? Si le pusiéramos una etiqueta, ¿sería razonamiento probatorio? Razonamiento probatorio. Y creo que lo he dicho en alguna otra ocasión en tu programa, pero igual hago el mismo comercial en el sentido de que hay toda una corriente de pensamiento que cree que los problemas probatorios son problemas de legalidad. Esto uno podría decir que no tiene nada de malo. Bueno, el problema es que si solo se ven como problemas de legalidad,
pues difícilmente un tribunal como la Corte pues se puede llegar a pronunciar sobre esos problemas. Entonces, lo que ha venido haciendo la Corte en específico con presunción de inocencia en estas dos vertientes, como regla probatoria y como estándar de prueba, lo podría explicar de la siguiente manera. O sea, ha venido a constitucionalizar algunos aspectos del razonamiento probatorio. O sea, algunos elementos mínimos del razonamiento que tienen que hacer los jueces con evidencia están condicionados por los contenidos de distintos derechos fundamentales que la Corte ha desarrollado, pero en el caso que nos ocupa específicamente de la presunción de inocencia. Y en conexión con lo que decía Carlos, o sea, lo que dice la Corte es que la presunción de inocencia como regla probatoria no solo supone que tiene que haber prueba de cargo, sino que también la Corte dice que se tienen que cumplir algunas características o requisitos para que esa prueba de cargo deba ser considerada válida. Yo me ocuparía ahora de dos muy importantes y dejaría quizás el tema de la no vulneración de los derechos para que Carlos, que además es un conocedor de ese tema, lo pudiera explicar seguramente mejor que yo. Pero estos otros dos requisitos que dice la Corte tienen que ver con la necesidad de que se cumplan, por ejemplo, los principios de contradicción e inmediación, que la prueba tenga que ser desahogada de cierta manera. Y los dos requisitos que pone la Corte son contradicción e inmediación. Esto es muy importante porque esto es una realidad en el sistema acusatorio, lo dice ya la propia Constitución. Pero este asunto del que estamos hablando es un sistema que se dio, es un pronunciamiento que se dio en el marco del sistema... Este sistema anterior, ¿no? El llamado inquisitivo mixto. Exacto. Pero es muy relevante que la Corte destacó que estos elementos que uno tiene que poner atención cuando se desahogan las pruebas, también se tendrían que cumplir incluso en el esquema del anterior procedimiento. Y son cosas súper razonables. O sea, por ejemplo, la contradicción. O sea, la idea de que cuando se utilizan pruebas en mi contra, yo tenga la posibilidad de argumentar algo en relación con esa prueba que pretenden ofrecer en mi contra, que yo tenga la posibilidad de contradecir, de defenderme de lo que dice una prueba, es una garantía de defensa, pues, esencial, fundamental. ¿Entraría ahí el concepto de refutación? Que puedas refutar. Claro, que puedas refutar, y puedes refutar de diferente manera. O sea, hay algunas pruebas que se refutan con un contrainterrogatorio, como las testimoniales, pero quizás otras pruebas más complicadas que se refutan con otra prueba. O sea, puede haber lo que se conoce como prueba sobre prueba. Sí. O sea, si a mí me están diciendo que lo que yo traía era cocaína, yo debo poder, si yo sostengo que lo que yo traía no era cocaína, yo debo poder ofrecer una prueba pericial para mostrar que el polvo blanco que yo traía cuando me tuvieron no era cocaína. Entonces, esa es una cuestión muy importante y además creo que la Corte lo destaca, Miguel, porque en el marco del proceso anterior ocurrían cosas francamente pues alarmantes, como el hecho de que, por ejemplo, en la averiguación previa, donde normalmente la persona no tenía la oportunidad de defenderse, porque normalmente las pruebas están armadas unilateralmente por el Ministerio Público y no con contradicción. Por ejemplo, en la averiguación previa se recababa un testimonio de una persona que me imputaba a mí, por ejemplo, alguna conducta, y luego esa prueba pasaba al juez y no había la oportunidad de cuestionar la credibilidad del testigo. O sea, se daba por bueno casi. Que en este caso pasó, ¿no? Exacto. En este caso pasó. En este caso pasó, ¿no? Pero el punto es muy importante porque se obstruye, se obstaculiza la defensa. O sea, una persona que no comparece al juicio y cuyo dicho va a ser crucial para que yo sea condenado. O sea, esto es una cosa increíble. Las personas no comparecían a los juicios. Bastaba con lo que habían dicho ante el Ministerio Público para que una persona fuera condenada. Entonces, sí, en este contexto que nos explicas, cobra enorme relevancia el principio de contradicción. Cobra muchísima relevancia porque es una garantía de defensa. Bueno, hay quien sostiene que además es una garantía epistemológica, sí, porque a partir de la contradicción vas a conocer la verdad. Bueno, esto creo que depende de la manera en la que se haga el contradictorio, pero al menos como una garantía de defensa es crucial, porque creo que es la única manera en la que pues, podemos decir algo respecto de las pruebas
que se presentan en nuestra contra, ¿no? Las Ahora, pruebas de este cargo. argumento, tal como lo estás presentando, daría pie para cambiar esa visión tradicional de los temas probatorios como temas de legalidad, porque el principio de contradicción está en el artículo 20 constitucional, es decir, es ya, digo, claro, del nuevo sistema, digamos, de 2008 para acá, pero si ya tienes principio de contradicción en la Constitución y el principio de contradicción supone el poder refutar pruebas ofrecidas en el marco de un proceso judicial, pues Yo creo que ahora es más claro en el marco del nuevo sistema. O sea, están las garantías de contradicción e inmediación, que son principios constitucionales, y están además todos los otros derechos que inciden en el razonamiento probatorio. Aquí hablamos de presunción de inocencia, pero en la sentencia también se utiliza el derecho a la no autoincriminación, Sí. el derecho a poder interrogar testigos de cargo, y hay algunos otros derechos que, repito, o sea, inciden en la manera en la que los jueces tienen que razonar con pruebas. Entonces, a mí me parece muy importante esta constitucionalización del razonamiento probatorio, porque también ha dado la oportunidad de que la Corte introduzca muchos avances en materia de razonamiento probatorio y impulsar una cultura de valoración racional de la prueba que desgraciadamente no está muy asentada en la cultura jurídica mexicana. Pues casi nada asentada. A ver, valoración racional de la prueba. Vamos contigo, Carlos, para un tema. Parecería, digamos, en una comprensión tradicional del principio de inmediación, parecería que el juez debe estar presente, es decir, el juez debe de tomar contacto personal directo con lo actuado en un juicio, porque de esa manera se da cuenta, tiene una especie de intuición, una especie de sexto sentido de qué es lo que está sucediendo, ¿no? La inmediación, esa lógica que estaba detrás de los careos también, ¿no? La idea del careo como una idea para que el juez viera si el otro titubeaba o si volteaba a ver al piso y se ponía nervioso. Pero el principio de inmediación tiene otro significado, sirve a otros fines también, no en un sentido moderno, en sentido de, por ejemplo, valoración racional de la prueba, etcétera, ¿no? Sí, bueno, hay varias posturas frente al principio de mediación. Yo creo que todavía hay una postura muy fuerte que lo asocia precisamente o que digamos, atribuye valor a la inmediación en la medida en que el juez puede, digamos, como por ósmosis, aprender la verdad a partir de un proceso. Pero yo creo que en realidad el valor de la inmediación radica en lo que acaba de comentar Arturo. ¿Qué pasaba en el sistema anterior? Muchas veces, por no tomarnos en serio estos principios de contradicción y mediación, y voy a decirlo así, no sé si es un poco atrevido, teníamos sentencias con puros testimonios de oídas, con puras pruebas de referencia. No solamente es pertinente el comentario, sino que por demás atinado. ¿Cómo tomaba una decisión un juzgador en la mayoría de los casos? Con una diligencia en la que el agente del Ministerio Público decía que ante él compareció una persona a narrar ciertos hechos. Y eso era lo que se tomaba como medio de prueba para dictar una sentencia. ¿Qué se busca evitar ahora? Que los testigos que supuestamente comparecieron durante la indagatoria a dar información que en su momento sirvió de indicio para iniciar un procedimiento, pues que efectivamente comparezcan y que efectivamente ante el juez de la causa tenga la defensa la posibilidad, ahora con base en el principio de contradicción, de refutar esa evidencia, de poner en duda atributos de la prueba, como puede ser la percepción, si realmente pudo haber visto lo que dice que ve, si tenía razones para mentir, etcétera, ¿no? Una serie de estándares que están en la propia sentencia. Exactamente. Aquí están construidos. Arturo, ¿y esto cómo engarza luego con el estándar? Aquí mismo tú nos has hecho favor de platicar del estándar. En algún programa diferenciamos entre estándar probatorio en materia civil y en materia penal, y la sentencia lo aborda también con gran precisión. Entremos, si te parece, a ese punto. Sí, entonces, por un lado tenemos la presunción de inocencia como regla probatoria que, como decíamos, básicamente lo que establece es qué características debe tener la prueba de cargo para poder enervar la presunción de inocencia. Además, una cosa que quizás nos faltó agregar nada más ahí, que es el Ministerio Público el que tiene que suministrar la prueba de cargo, ¿no? Es decir, carga, ahí, bueno, digamos, la concepción es así muy conocida de carga de la prueba, ¿no? ¿A quién corresponde probar Carga, qué cosa? como dicen los anglosajones, carga en la producción de la evidencia, ¿no? Ahora, eso se conecta con otra vertiente que la Corte denomina la presunción de inocencia como
estándar de prueba o como regla de juicio. Esta es una cosa que también quiero destacar, Miguel, porque la Corte utiliza un concepto que tampoco está propiamente en la cultura forense mexicana, que es la idea del estándar de prueba. Tiene algunos años la Corte hablando de esto y puede ser una noción que pues no sea tan conocida. Entonces, para explicar nada más a qué se refiere la Corte con esto, yo diría que la noción de estándar de prueba tiene dos presupuestos conceptuales. Primero, la idea de que el conocimiento de los hechos es un conocimiento que solo se puede establecer con cierto grado de probabilidad. Esto es importantísimo. A ver, ahí vale la pena que nos detengamos. Tú como especialista, ayúdanos a entender esto, porque a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera que el objetivo, la finalidad o el propósito de todo proceso judicial es llegar a la verdad. Una especie de verdad con mayúsculas, una especie de revelación total y completa de qué fue lo que pasó. Sí. Pero una visión más moderna dice, a ver, no puede haber certeza absoluta, puede haber probabilidad. Exacto, no puede haber certeza absoluta. Y esto es lo que hace que sea como muy contraintuitivo en nuestra cultura jurídica, esto que acabas de decir. En las escuelas de derecho se habla poco de prueba y cuando se habla lo que nos enseñan es pues, que tenemos que alcanzar prueba plena o certeza absoluta respecto a las conclusiones. Y las modernas teorías de la argumentación en materia probatoria lo que nos dicen es, bueno, es imposible que haya certeza absoluta cuando se trata de conocimiento sobre los hechos. Las conclusiones cuando conocemos el mundo solo se pueden establecer con cierto grado de probabilidad y esto no es algo pues, que solo ocurra en el proceso judicial. Ocurre con más razón en el proceso judicial porque si lo piensas, el proceso judicial lo que tú haces es reconstruir un hecho pasado, Sí, ¿no? sí. Un hecho respecto del cual a lo mejor muy poca gente lo presenció, no tenemos un conocimiento directo. Entonces, es muy difícil que vaya a haber certeza absoluta, si no imposible, en casos así. Entonces, tiene que ser a través de pruebas indirectas o indicios que podamos reconstruir lo que ocurrió. Entonces, hay esa primera dificultad. Pero es que en el ámbito científico, pues también ocurre lo mismo. O sea, la ciencia solo puede establecer sus conclusiones con cierto grado de probabilidad. Entonces, lo que han dicho los especialistas en este tema es que pues, el proceso judicial en materia de prueba comparte pues, esas mismas características que tiene la averiguación de los hechos en otros ámbitos. Y por tanto, es importante asumir que los hechos en el proceso judicial solo los podemos establecer con cierto grado de probabilidad. ¿De qué depende el grado de probabilidad? Del conjunto de evidencias que tengamos. Entre más evidencias tengamos, va a ser más o menos probable que conozcamos lo que ocurrió. Y esta noción de grado de probabilidad es crucial para entender el estándar, porque la idea de estándar es que nosotros podemos establecer un umbral de en qué momento damos por probado un hecho. O sea, qué tan seguros tenemos que estar de algo para darlo por probado. Bueno, esto es una convención que los sistemas jurídicos establecen. El estándar de prueba te establece con qué umbral de certeza vamos a manejarnos y es un umbral que puede variar dependiendo del tipo de proceso. No es lo mismo el penal que el civil, por ejemplo. Podemos ser más exigentes en el penal que en el civil. Pero la idea de que el conocimiento de los hechos se puede graduar y que es solo con un cierto grado de probabilidad es lo que nos permite entender la noción de estándar de prueba. Ahora veremos más adelante qué es lo que dice la Corte respecto de cuál es el estándar de prueba en materia penal, pero este primer presupuesto conceptual me parece importante y el segundo, muy breve, Miguel, tiene que ver con que además de que el conocimiento de los hechos solo se puede establecer con cierto grado de probabilidad, hay que tener en cuenta el contexto institucional en el que se da la discusión probatoria, que es la del proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso judicial, especialmente en el penal, normalmente lo que tú tienes es una disputa sobre dos versiones de lo que ocurrió, dos hipótesis, o como les gusta decir aquí, dos teorías del caso, ¿no? Como les gusta decir aquí. Bueno, Se ha puesto de moda el concepto. sí, se ha puesto de moda. Se ha puesto de Pero moda. bueno, a mí me gusta más la idea de hipótesis probatoria, pero básicamente hay dos hipótesis compitiendo para saber qué es lo que ocurrió. Entonces, el hecho de que sea un mecanismo institucional que tiene que dilucidar cuál de estas dos hipótesis condiciona la metodología con la que se tiene que valorar la prueba. Entonces, por un lado, la idea de probabilidad te establece
la idea de que se puede graduar y podemos mover el umbral dependiendo del área del derecho en la que nos encontramos, y el mecanismo institucional en el que se da la discusión sobre los hechos te condiciona la metodología, que créeme que es muy importante, porque una de las cosas que vamos a ver es que la Corte lo que termina haciendo en esta sentencia es corrigiendo un tipo de motivación que estaba muy extendida en la cultura jurídica y que obedecía a una mala metodología para valorar la prueba. Sobre esto vamos a platicar después del corte. No se vayan, regresamos enseguida para seguir analizando este amparo directo en revisión 3623/2014 y entender esta visión moderna que construye la sentencia del razonamiento probatorio. Como ustedes lo han escuchado ya en voz de nuestros invitados, un tema jurídicamente profundo que la Corte analiza con rigor. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, estamos platicando con Carlos Ponce, con Arturo Bárcena sobre temas de razonamiento probatorio. A ver, Carlos, esta metodología a la que Arturo Bárcena se refería de el contexto institucional, ¿tiene que ver con quién ofrece qué pruebas, con pruebas de cargo, con pruebas de descargo, con valoración conjunta de las pruebas y quizá me adelanto un poco tal vez, pero en este razonamiento que tú mismo citaste, en donde el colegiado dice, pues es que la defensa está ofreciendo pruebas que van muy en la línea de un razonamiento defensista, bueno, pues ¿qué le toca hacer a cada quien, no? Creo que ahí empata el contexto institucional que se refería Arturo Bárcena. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes y algo que no se había tratado sobre la presunción de inocencia y que es difícil encontrar incluso en algunas sentencias es la metodología que deben seguir los juzgadores a la hora de evaluar si la hipótesis de la acusación está suficientemente probada. Yo creo que aquí es importante mencionar también que la presunción de inocencia en esta vertiente de estándar de juicio tiene dos, desde ahorita mencionar que tiene estas dos vertientes, ¿no? Una que es el estándar de prueba propiamente dicho, que es lo que mencionaba Arturo, de cuándo podemos decir que un hecho está suficientemente probado. Y luego una regla de segundo orden, que es la regla sobre la carga de la prueba, que nos dice a quién va a perjudicar el hecho de que la acusación no cumpla con el estándar de prueba. Que no logre llegar a ese umbral. ¿no? A ese umbral que exige la presunción de inocencia. Que aquí lo podemos decir con el viejo aforismo inglés, que es más allá de toda duda razonable. Lo podemos... Que ya se incorporó al Código Nacional incluso. Ya el legislador ya lo tomó, ya lo hizo propio, ¿no? Exacto, no está expresamente en la Constitución, pero ya está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el estándar entonces es, para poder acreditar que una persona cometió un delito, que se pruebe más allá de toda duda razonable. Ese es el estándar. Entonces, la cuestión aquí es cómo podemos nosotros acreditar que una persona cometió un delito más allá de toda duda razonable. Y aquí lo que la Corte nos dice es, bueno, tenemos que hacernos cargo, como decía Arturo, de que normalmente va a haber dos hipótesis, la versión de la acusación y muy probablemente la versión de la defensa. Se van a ofrecer medios de prueba que van a apuntar en los dos sentidos, y esto es natural y es normal. Y esto es una primera cuestión que hay que dejar claro. El hecho de que la defensa ofrezca medios de prueba que corroboran su hipótesis de la acusación no tiene nada extraordinario, no tiene nada de malo. Pues es lo lógico. Es su papel, ¿no? O más bien la pregunta sería, ¿y qué esperan que haga un defensor si no? Exactamente. O sea, ¿para qué está ahí el defensor? Entonces, ¿para qué lo nombraron, no? Exactamente. Entonces, una primera cosa que hay que asumir es que va a haber evidencia que va a apuntar en los dos lados. Y esto es muy importante porque cuando nosotros analizamos la evidencia, no basta entonces con verificar que la hipótesis de la acusación, que fulanito mató a sutanito, encuentra respaldo en los medios de prueba. Es decir, que hay medios de prueba que corroboran esa hipótesis, porque también puede haber medios de prueba que corroboren la hipótesis de la defensa. Y al existir estas dos hipótesis medianamente probadas, de manera racional, pues eso nos tiene que generar una alarma, nos tiene que generar un problema, que es que no podemos tener por asegurado que la persona cometió el delito más allá de toda duda razonable. Ahora, es importante señalar que esto no quiere decir que cualquier hipótesis de la acusación que esté corroborada con algún medio de prueba nos tiene que hacer dudar. Lo que la Corte dice también aquí es que tiene que ser una duda racional sobre la posible existencia del delito.
Y otra cosa que dice la Corte también es, hay que tener en cuenta que la defensa no solamente puede ofrecer medios de prueba o puede hacer valer hipótesis que contradicen totalmente la de la acusación, sino que también puede ofrecer medios de prueba para poner en tela de duda la credibilidad de las pruebas que está ofreciendo la acusación o para modificar o para controvertir algún elemento de la acusación. Por ejemplo, que el delito no se cometió de manera dolosa, sino culposa, que el delito se cometió en realidad en grado de tentativa, pero no de manera consumada, o que no se actualiza, por ejemplo, algún agravante. Es decir, no pondría en duda toda la hipótesis del órgano de acusación, sino algún aspecto elemento que puede ser o bien normativo o bien fáctico. Sí, ¿no? la defensa puede decir, es verdad, el hecho base se cometió, pero no se actualiza la agravante. O es verdad, el resultado típico se produjo, pero se produjo de manera culposa. Yo no lo hice de manera O intencional. sea, la clasificación jurídica no estuvo bien o los hechos no dan para corroborar tal hipótesis. O tener por probado el elemento intencional de dolo, por ejemplo. Y ahí también se pueden generar dudas. Se pueden generar dudas razonables con base en la evidencia que puede ofrecer la defensa o incluso a veces con la propia evidencia que puede ofrecer la Fiscalía, que es insuficiente para tener por acreditar un elemento o que la propia Fiscalía puede estar ofreciendo evidencia contradictoria. Lo importante es que el juzgador, a la hora de evaluar la evidencia, tiene que estar alerta de que esas condiciones se pueden generar y que su deber es poder construir o poder justificar su decisión con base en una valoración racional de los medios probatorios. Que por cierto, en esto que dices, que puede ser que el material probatorio ofrecido por el órgano de acusación no alcance, abre la puerta para la llamada defensa pasiva, es decir, el derecho que tiene el acusado a guardar silencio, porque finalmente la carga de la prueba y la satisfacción del umbral probatorio pues recae en el órgano acusador, ¿no? Sí, yo creo que es importante mencionar que aquí que la duda razonable no solamente puede generarse por una defensa activa, sino también porque la acusación fue deficiente, porque los medios de prueba no apuntan, no son suficientes para corroborar la hipótesis, porque deja huecos explicativos que no nos permiten llegar a una convicción total, bueno, con el estándar de prueba que exige la presunción de inocencia, etcétera. Oye, Arturo, a ver, duda razonable. Parece también un concepto que de pronto escuchamos con frecuencia, en alguna ocasión se ha discutido en otros tribunales, en otros países, si duda razonable equivale a cualquier tipo de duda. Es decir, pensemos que el juez, que conoce del caso, que está desahogando un procedimiento judicial, se va a su casa y en la noche, cuando pone la cabeza en la almohada, dice, tengo dudas, no sé qué pasó. ¿Esa es la duda razonable? ¿O cómo verlo a la luz del moderno razonamiento probatorio? Sí, lo que la Corte explica también es que pues, hay algunas maneras de entender la duda razonable que no son compatibles con una valoración racional de la prueba. Está muy extendida también en nuestra cultura jurídica, yo diría más en la continental, no necesariamente en la mexicana, un concepto que es el concepto de la íntima convicción. Sí. Este concepto básicamente a lo que alude es al estado psicológico del juez, un estado por lo demás que no requiere ninguna justificación, que yo lo asemejaría más como a una intuición respecto de lo que pasó. Y mucha gente cree que de lo que se trata en el proceso penal es que el juez llegue a una convicción, él personal, sobre lo que ocurrió. O sea, que él esté convencido. Él esté convencido. Pero la idea de que sea íntima, o sea, parece como una convicción respecto de la cual no podemos nosotros acceder y no podemos saber por qué llegó a ella. Bueno, esto es totalmente contraria a la cultura de justificación que tiene que privar en el derecho. Entonces, si alguien tiene una duda, no puede ser simplemente como porque me late dudar, sino que tiene que haber una justificación, ¿no? Una motivación, podríamos decirlo, ¿no? Sí, se tiene que regresar, la duda se tiene que reflejar en la motivación de la sentencia. Entonces tiene que ser, dice la Suprema Corte, una incertidumbre racional. O sea, cuando tú dices que tienes duda es porque hay una incertidumbre racional de lo que pasó. Y esa incertidumbre racional de lo que pasó no puede bastar solo con que yo diga, es que no sé. Es que me late que... No, tiene que estar conectada con el conjunto de evidencias disponibles, el conjunto de evidencias que se desahogaron en el proceso penal. Lo que hace la Corte entonces es dotar de contenido a la idea de duda como incertidumbre racional, y me parece que lo conecta adecuadamente con la evidencia. Y creo que es una idea muy simple. Si dudas, esa duda tiene que estar conectada con la evidencia. Tú tienes que justificar tu duda a partir de lo que se desahogó o no en el juicio. Cuando dices tienes que justificar
te refieres a deberes de motivación y deberes argumentativos. Es decir, también creo que este paradigma de mayor racionalidad probatoria que la Corte está claramente reflejado en esta sentencia, pues hace más exigente la tarea judicial. De alguna forma le estás aventando un paquete importante al juez. Digo, a lo mejor el juez estaba muy cómodo, el juez penal, en ese paradigma anterior donde le traían ya todo cocinado, ya todo precocido, digamos, en sede ministerial, y pues él ya palomeaba, ¿no? Casi daba por bueno. Claro, claro. Entonces, pero pensemos, por ejemplo, en cosas que ocurrían, o que, bueno, probablemente todavía ocurran en relación con la valoración de la prueba. O sea, es muy frecuente escuchar, por ejemplo, la idea de que el juez no le creyó al testigo, ¿no? Entonces, el testigo declara y no le creo. Ok, pero ¿por qué no le creo? ¿Por qué dudo de lo que me está diciendo? Entonces, el juez tiene que justificar por qué duda de lo que le está diciendo el testigo. Y, por ejemplo, si el juez dijera algo así como, y lo pusiera en la sentencia, dudo que diga la verdad porque se puso nervioso al estar declarando, bueno, eso sería un muy buen ejemplo de una muy mala razón para dudar de alguien, ¿no? Por el hecho de que se ponga alguien nervioso tiene muchas otras explicaciones. Entonces, el hecho de que te obliguen a motivar también, como dices, eleva los estándares de racionalidad, porque en el momento que tú lo pongas en la sentencia, esa razón puede ser conocida por la persona y puede ser impugnada, por ejemplo, a través de algún tipo de recurso. Oye, y en este sentido, Carlos, te pregunto, ¿todo esto nos permite construir, entiendo en la explicación de Arturo Bárcena, un paradigma procesal mucho más exigente, pero también más moderno? Digamos, un paradigma procesal garantista, no nada más para los procesados, sino también para las víctimas. Sí, las víctimas también necesitan tener una certeza de que pues, se está acusando a alguien que cometió el delito, ¿no? Creo que nos encamina hacia la modernidad esta sentencia. Yo diría que lo que hace es dotar de racionalidad a la decisión y al proceso, porque obliga al juzgador, como decía Arturo, a dar razones. Un modelo en el que la valoración de la prueba es íntima o es psicológica, pues exime al juzgador de darle razones al público, de darle razones a la víctima, a la sociedad, de darle razones a la defensa de por qué tomó una decisión, que puede ser culpabilidad o puede ser inocencia. Y en cualquiera de los dos casos, si su decisión no se basa en la evidencia, es muy probable que sea equivocada. Y una decisión equivocada, pues es injusta por sí misma, ¿no? Si yo digo que la persona cometió un delito y en realidad no lo cometió, pues eso puede afectar a... Y si lo dejamos librado a la intuición de un juzgador. Y si también declaramos la absolución de una persona porque nos da la corazonada, porque tiene rasgos físicos que a mí me parecen de una persona inocente. Sí. Se ve bueno, ¿no? Tiene cara de buena persona. Yo lo vi y me parece que es una buena persona. No me importa. No pudo haber violado con esa carita de persona buena que tiene. Y no me importa la evidencia. Bueno, eso también puede generar el problema de dejar en desprotección a víctimas sin el derecho a la reparación del daño, etcétera. Entonces, ¿por qué me parece que esto dota de una racionalidad importante? Porque ahora el juez tiene que explicar, y como decía Arturo, bueno, esas razones pueden ser discutidas incluso en un tribunal de alzada para verificar si su inferencia es razonable o no. Y creo que ahí la presunción de inocencia también tiene una proyección importante, que es que las inferencias que haga el juzgador a partir de la evidencia permitan sostener razonablemente esto. Claro que un argumento de este tipo, que es impensable y es absurdo, pues no podría pasar un mínimo estándar de valoración racional, ¿no? Ahora, y en esto, Arturo, ¿no ves también la necesidad de reforzar el principio de contradicción? Porque el principio de contradicción, si lo entendemos solo entre las partes en el proceso, bueno, se queda ahí. Pero cuando atendemos a las explicaciones como esta que nos acaba de ofrecer Carlos, a la propia construcción de la duda razonable con sustento de racionalidad, ¿no esto también permite que se contradigan y que se refuten las razones del juez de primera instancia frente al tribunal revisor? Creo que también ahí cobra relevancia, ¿no? Sí, y incluso diré algo más, Miguel, porque creo que es algo que ahora se suele discutir a propósito del nuevo sistema. Como en el nuevo sistema los jueces están ahora sí en las audiencias y perciben lo que ocurrió, a veces se piensa que la decisión probatoria del juez, o sea, pues prácticamente es irrevisable, o sea, que no se puede impugnar porque solo quien estuvo ahí puede saber lo que ocurrió. O sea, como ya dijimos, muchas cosas de las que se conocen en los procesos penales son a través de inferencias y normalmente a través de inferencias indirectas. O sea, nadie presenció directamente el hecho, sino que se construye lo que en materia penal se conoce como la prueba circunstancial o indiciaria.
Entonces, es conocimiento muchas veces indirecto y es evidente que las inferencias que hagan los jueces para dar probados los hechos pueden estar más o menos sólidas, mejor o peor construidas, y es muy importante que en vías recursivas se puedan cuestionar esas inferencias. Es que ¿cómo cuestionas un me late del juez? Oiga, no, pues es que a mí me late que, oye, pero ¿y ¿cómo lo refutas? O sea, estamos en un terreno casi esotérico, metafísico, ¿no? O sea, pues, bueno, pues así se dictaban sentencias en México, no sé si se sigan dictando, probablemente sí, porque esto no aplica nada más a materia penal. Digo, estas sentencias en materia penal, pero el mismo tipo de explicaciones que aquí hemos dado, guardando las debidas proporciones, evidentemente se aplican a otras materias, ¿no? Claro, aunque digamos, hay dos tipos de problemas, diría yo, o sea, como estos problemas donde no hay motivación y solo estamos a la intuición o la íntima convicción del juez, pero también hay otros problemas donde lo que dan son malas razones. La sentencia que nos ocupa, por ejemplo, pues claramente pretende corregir dos muy malas razones que se suelen encontrar en la motivación de la valoración probatoria de los jueces, no solo de amparo, como fue el caso, sino también de jueces de instancia. Por un lado, derivado de lo que decíamos de la metodología de cómo se debe valorar la prueba, hay un estilo de motivación en la que normalmente los jueces se centran solo en las pruebas de cargo. Centrándose solo en las pruebas de cargo, llegan a la conclusión de que la persona cometió el delito y entonces después se ocupan de las pruebas de descargo y cuando se ocupan de ellas las van descartando porque dicen que ya llegaron a la conclusión de que se cometió el delito, ¿no? Este tipo de motivación es bastante común y la Corte tiene varias resoluciones donde corrige eso y dice, no, a ver, la conclusión de si hay prueba suficiente tiene que ser, solo se puede llegar a ella analizando, digamos, el cuadro probatorio completo, que son las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, ¿no? Entonces, ahí hay una corrección en una muy mala razón para restarle credibilidad, por ejemplo, a las pruebas de descargo. Pero hay otra de la que ya hablábamos, que es una muy mala razón y que se ve también frecuentemente, que es la idea de que no le doy valor probatorio a tus pruebas de descargo porque en realidad sustentan una versión defensista. Claro, sí, lo que decía Carlos al principio. O sea, menospreciando, primero, o sea, como hay un menosprecio o una estigmatización de las tesis defensistas, cuando eso es lo que tienen que hacer, defender. Ese es el papel. Defender al inculpado. Pero bueno, con independencia de eso, o sea, eso no puede ser una razón para decir, como dice el tribunal colegiado, que no le da valor probatorio a la prueba de descargo, porque en realidad pretenden apuntalar una tesis defensista. Pues claro, de eso se trata. Y si la tesis defensista está acreditada, pues lo que procede sería absolver a la persona porque al menos te debería alcanzar para generar una duda razonable. Bueno, ahí está. La verdad es que es un tema que da para mucho, pero yo creo que la explicación que Carlos Ponce y Arturo Bárcena nos han compartido es extraordinariamente iluminadora y estoy seguro que generará muchísimas reflexiones. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, Carlos. Gracias, Arturo, Gracias, como Miguel. siempre. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.